Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Tesalonicenses. Por la gracia de Dios estamos terminando esta carta. Espero haya sido de instrucción, de consejo, de ánimo para su vida, como lo fue para la mía. Y el Señor nos permita en algún momento poder volver a estas cartas. Hay veces que decimos, bueno, listo, ya terminamos la serie de una carta y listo, y nunca más No, que el Señor nos permita volver a estas verdades, porque Pablo ha dicho un montón de cosas que estos hermanos de Tesalónica necesitaban escuchar en este momento, en estas circunstancias, pero que nosotros también necesitamos escuchar todos los días. Vamos a leer y luego vamos a orar. Capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Son los 3 últimos versículos. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Leemos una vez más. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Nuestro Dios, muchas gracias por poder terminar esta serie en esta segunda carta de los tesalonicenses, y te damos muchas gracias, Señor, por tener la libertad de poder abrir tu palabra, de poder exponerla, de poder reflexionar en ella, de que tu iglesia sea alimentada realmente de donde tenemos el verdadero alimento, que es tu palabra, Señor, y rogamos que en esta mañana una vez más, Señor, tú santifiques a tu pueblo a través de tu palabra. Señor, que salves a aquellos corazones que aún no te conocen o que creen conocerte, Señor, que tu palabra sea eficaz en sus corazones, que tu Espíritu Santo obre, cale profundamente y que tu gracia sea manifestada en esas vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada vez que uno lee saludos finales en las cartas, muchas veces, y pasa lo mismo con el saludo inicial y con el saludo final, se lee como desconectado de todo el resto de la carta. Pero bueno, quizá no ayuda mucho cómo tenemos divididas, ¿no?, los versículos y los párrafos. De hecho, seguramente usted tiene en su Reina Valera, o si tiene otra versión, pero tiene la bendición final, como separado de todo el otro. Y está, bueno, no es correcto. De hecho, no es inspirado eso. Si usted considera que es inspirado, bueno, sáquese esa idea de la cabeza. No es, ni los versículos ni los títulos son inspirados, ¿sí? La palabra de Dios no estaba organizada así en principio. Por eso cada vez que usted lea las introducciones o lea los saludos, sí, considérelos así, con detenimiento, porque no están para adornar las cartas o para cumplir con formalidades en un saludo o en una despedida. En la antigüedad sí, las cartas tenían formalidades. Había ciertos parámetros para escribir una carta y para poner determinados elementos, tanto en los saludos como en los finales. Y bueno, de hecho, nuestras cartas, bueno, no escribimos muchas cartas ahora, escribimos mails. En los mails nosotros tenemos ciertas formalidades. Si es un mail formal, usted lo escribe y pone, por lo general, cosas como saludos cordiales, desde ya muchas gracias, etcétera. Si son formales. Si son informales, usted pone, si es algo a un familiar, bueno, que andes bien, nos vemos, un abrazo,
o alguna broma, porque son saludos informales, familiares. Pero Pablo acá saluda a los hermanos en este final de la carta, conectando con lo último que ha dicho en versículo 15. Bueno, de toda la parte esa, desde el versículo 6 al 15, que lo vimos el domingo pasado, y vimos este tema de ciertos hermanos que andaban desordenados en la iglesia, y lo conecta con este "y" del versículo 16, está directamente conectado, y el mismo Señor de paz. Pablo muestra acá el deseo de su corazón de que Dios les conceda a estos hermanos paz en primer lugar, y luego su gracia, y pone en medio una nota de autenticación propia del apóstol. Como dice acá un comentarista, es una carta que en pocos capítulos ha estado llena de drama, una carta tempestuosa, pero esta conclusión es un mar de calma después de una tormenta violenta. Sigue diciendo el autor, la iglesia de Tesalónica, tan fuerte en muchos aspectos, había estado atormentada por la persecución, las falsas doctrinas, el miedo y el pecado. Y Pablo dio instrucciones de cómo lidiar en cada situación. Pero sabía que sin importar cuán bien entendieran ellos la información que les había dado, no podrían implementarla por sus propias fuerzas. Bueno, un ejemplo de esto que dice este autor es la oración que Pablo ya ha hecho por estos hermanos. En capítulo 1, versículo 11, les dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Estos deseos que tiene Pablo, esta oración de Pablo en el final, no está desconectada con las cosas que ya vimos. Pablo en capítulo 3, versículo 1, pidió a los hermanos, si se fijan, que oraran por la eficacia del ministerio, por la protección de los enemigos. Después los instruyó sobre la fidelidad de Dios y les animó a continuar obedeciendo lo que les había enseñado. Y esa sección cerró en esa oración del versículo 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y después vimos desde el versículo 6 al 15 lo que mencionamos antes, este problema ético de los que se negaban a trabajar. Este era un problema en la iglesia, algo que generaba un desorden en la iglesia y que instaba a Pablo acá a la iglesia a disciplinar a estas personas. Y con esa transición Pablo pasa del mandato y de la exhortación a esta bendición y esta oración por la iglesia, este saludo y este deseo final. Como dijimos, una iglesia que se plantó en medio de una ciudad del Imperio Romano recientemente, no era una iglesia de décadas, era una iglesia nueva, en una de las ciudades más, no solamente importantes, sino posiblemente más pecaminosas del Imperio Romano, y por lo tanto de más presión y por lo tanto de más oposición. Una iglesia que, como vimos en la primera carta, mostró fidelidad, mostró evidencia de una fe genuina actuando, porque no solamente creyeron en las verdades del Evangelio, sino que vivían las verdades del Evangelio estos hermanos, de tal manera que se habían vuelto una iglesia evangelizadora. Estos hermanos, bueno, Pablo les dice, no, ni siquiera ya no necesitamos hablar, porque ustedes han sido realmente un testimonio en toda Macedonia, en toda Acaya, y aún así tenían presiones, tenían dificultades, personas que confundían a estos hermanos acerca de la segunda venida, pero que también había otros hermanos dentro de la iglesia que andaban desordenados porque no querían trabajar. Entonces las dificultades eran reales en esta iglesia. Entonces Pablo, ¿qué podía desear para estos hermanos? ¿Qué podía orar Pablo y de qué manera podía
saludarlos para despedirlos, sino de esta manera. Este deseo de paz del Señor, este deseo de gracia, esta bendición final, sin duda es muy importante para estos hermanos. Porque los cristianos necesitan saber que la paz del Señor es suficiente en medio de cualquier circunstancia. Que la fe no depende de cómo nos vaya, sino a quién servimos. La fe no depende, mi hermano, de cómo le vaya, sino a quién sirve usted. ¿A quién sirve? Y finalmente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como le dice Pablo, es más que suficiente para una iglesia y para nosotros que estamos en la espera de este Señor de paz. ¿De qué manera esta iglesia a la que se le ha hablado de la segunda venida, se le ha hablado de dificultades que viven, se ha hablado de este Señor de justicia que va a justiciar a los cristianos? ¿De qué manera puede esperarlos? Por eso los cristianos, vuelvo a repetir esa frase, necesitan saber que la paz del Señor es suficiente en medio de cualquier circunstancia, que la fe no depende de cómo nos vaya, sino a quién servimos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente para una iglesia que está en espera de su Señor de paz. Este es el deseo de Pablo y la bendición final que Pablo da a esta iglesia. Veamos versículo 16, este deseo. Dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. En la primera carta Pablo saluda a la iglesia, y si usted lee versículo capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y después saluda finalmente, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculos santos, conjuro por el Señor Jesús que esta carta se lea a todos los santos hermanos, que la gracia, de nuevo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si usted se fija en esta primera carta, la preocupación de Pablo acá y la oración que hace es por la vida de santidad de la iglesia. El mismo Dios de paz os santifique por completo, guardando todo el ser de ustedes en santidad para la venida del Señor. Es la preocupación de Pablo acá. Pero acá cambia, acá la preocupación no es la santidad de la iglesia, sino lo que el judío entendía como el shalom, la paz del Señor de paz. La preocupación acá está conectada con el problema de la iglesia. La iglesia no estaba pasando por un momento y posiblemente alguno de los hermanos se viera afectado, vieran interrumpida esa paz. Y entonces Pablo es concreto en esto. Esta es la preocupación, el shalom, la paz del Señor, un deseo que solamente, sin duda, los verdaderos creyentes podemos tener. Fíjese que en Isaías se habla, rápidamente, en Isaías se habla de los que no tienen paz, justamente. El creyente sí tiene esta paz. Isaías capítulo 48, algunos pasajes de Isaías. Si ustedes se ponen a buscar en Isaías, habla mucho de esto, del contraste entre el creyente y el no creyente. Y dice, capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Capítulo 57, versículo 21, de vuelta en el final. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Capítulo 59, versículo 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas
son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. El verdadero creyente puede tener paz, pero en Isaías acá vemos que el incrédulo, el que no confía en Dios, el que no cree en el Señor de paz, no puede tener paz en ninguno de sus caminos, en ninguno de sus proyectos. No puede fabricar paz, esta paz del Señor. En cambio, el verdadero cristiano experimenta lo que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 65, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entendemos que a lo largo de la Biblia, ese amor por su palabra es causado por Dios mismo. Dios mismo es el que el que cambia el corazón del incrédulo y le hace amar sus cosas. Es Dios quien por su Espíritu nos da vida y cambia nuestro corazón. ¿Para qué? Para ahora sí amar su ley. Antes no podíamos amar la ley de Dios. Ahora sí podemos. Amar su ley, amar su palabra, obedecerle. Estas cosas son cosas que vive el creyente ahora que tiene verdadera paz, porque el Señor de paz, nuestro Señor Jesucristo, es el buen pastor que cuida a sus ovejas. El Señor de paz. Y este deseo de Pablo, este deseo / oración, podríamos ponerles para aquellos hermanos, para que estos hermanos en Tesalónica experimenten abundantemente esta paz del Señor, que en medio del contexto, como mencionamos antes, estos hermanos, posiblemente les hubiera sido difícil entender y experimentar claramente la paz del Señor. No podemos imaginar, realmente estamos en esta distancia de siglos y cultural que a veces no nos dejan ver realmente o imaginar qué cosas le podían quitar la paz a estos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un cristianismo cómodo, un cristianismo de retrato de abuela. Esta semana me escuchaba eso. Retrato de abuela, le dicen a una persona. ¿Por qué? Pues está siempre en la cómoda. Bueno, así es nuestro cristianismo a veces. Estamos siempre en la cómoda. Demasiado occidental nuestro cristianismo. Un cristianismo de cristal, en donde cualquier cosa nos ofende. Cualquier cosa, y no sabemos cómo solucionarlo. Así es nuestro cristianismo. Pero estos hermanos en Tesalónica no tenían tiempo para andar ofendiéndose por cualquier cosa. Tenían que afirmarse, y Pablo oraba, en toda la carta oraba por la firmeza de estos hermanos en esta fe, una fe robusta, basada en la palabra de Dios, pero en la confianza de este Señor de paz. Nosotros, cualquier cosa nos quiebra, y entonces perdemos la paz, entre comillas, porque en realidad tenemos un concepto de paz muy similar al del mundo. Eso es lo que pasa. Un concepto que tiene que ver más con la calma, con la tranquilidad, con el contentamiento, con el bienestar, porque está todo bien. Así vive el mundo la paz. Si está todo bien, estamos en paz. Así dice el mundo. Y esto de hecho se puede producir, y el mundo lo hace. ¿Cómo produce paz el mundo? Bueno, a través de medios como las mentiras, el autoengaño. Hay personas que usan drogas para vivir paz. Usted lo sabe. Posiblemente conoce gente que busca por esos medios fabricar esta paz. Pero este shalom del Señor, que esencialmente acá se vivía en comunidad, porque Pablo ora por ellos, no por individualismos, sino por la iglesia, es algo diferente. Obviamente no se preocupe, no vamos a desarrollar todo el tema de la paz del Señor, que es un tema precioso y muy amplio. Pero básicamente habla de que mi alma y Dios están bien. Estoy bien, como cantamos a veces, estoy bien con mi Dios, porque Él controla
en forma soberana y amorosa mi vida y mi eternidad por causa de lo que Cristo hizo. Esa es la paz del Señor y con el Señor. Ahora estoy en paz por Cristo. Antes no estaba en paz, estaba muerto en mis delitos y pecados y enemistado además. Enemistado con Dios. Primero es una paz divina porque dice ahí Pablo, el Señor de paz. Se me fue. Segunda de Tesalonicenses. El mismo Señor de paz os dé siempre paz. Procede del Señor. Esta paz procede de quién es nuestro Dios. O sea, todos sus atributos, todo lo que Dios es, en eso el creyente está seguro. Y en eso puede recibir esta paz de un Dios de paz. ¿Por qué? Porque la desconfianza en general produce falta de paz. Y las personas que no confían en Dios no tienen paz. ¿Se da cuenta? Me sigue la lógica. El creyente tiene paz por quién es Dios, no por las circunstancias, no por si está bien o está mal. En cambio, el incrédulo desconfía de Dios, es enemigo de Dios y por eso no tiene paz. En segundo lugar, es un don de Dios, Dios lo da. Él da esta paz. Nuestro Señor dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Recuerda el contexto de Juan 14:27? No lo vamos a buscar. El contexto era las últimas palabras del Señor. Antes de la cena, antes de salir y ser entregado y luego crucificado, el Señor estaba diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. No depende de las circunstancias, ¿se da cuenta? Por eso la falsa paz de este mundo es una paz que no sobrevive a las pruebas. La paz de este mundo es una paz que no va a sobrevivir a las pruebas. En cambio, las pruebas fortalecen la paz del cristiano. Cuando usted sea probado, mi hermano, sepa que no solamente el Señor lo permite, sino que el Señor lo permite para que su fe sea afirmada y esta paz sea fortalecida. No se turbe vuestro corazón. Así Dios forma a Cristo en usted y en mí, mi hermano. No en la bonanza, no en el está todo bien. No, ahí no se forma ni la paz ni la confianza en el Señor. Y en tercero, es una paz que siempre está disponible. Fíjese que les dice, el Señor os dé siempre paz, en toda manera, siempre. Pablo ora porque conoce el corazón de los hermanos, conoce el corazón del hombre y sabe que los cristianos podemos interrumpir esa paz a través de nuestro pecado, a través de nuestras dudas, a través de nuestras ansiedades, a través de nuestra inmadurez, a través de la desobediencia, podemos interrumpir la paz. Claro que sí. Entonces, ¿cómo uno en medio de esa confusión o de esa interrupción de la paz puede restaurar eso? Bueno, el salmista, el Salmo 42, se los busco rápidamente, nos da una especie de antídoto contra esto, y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates,
Oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Espera en Dios. Ahí está cómo uno puede restaurar esta paz interrumpida. Espera en Dios. Confía en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Esto es lo que estaban experimentando los tesalonicenses. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y vuelve a decir el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Por qué perdés la paz? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. La confianza en Dios renovada y una obediencia fruto del arrepentimiento ayudan a restaurar justamente esa paz interrumpida a causa de mi pecado, de mis dudas. No tiene nada que ver con que Dios me falló. No, Dios no falla. Es uno el que falla. Es uno el que falla. Thomas Watson decía una frase preciosa. Si usted tiene paz, hágale la guerra al pecado. Si usted tiene paz, hágale la guerra al pecado. Ore para que Dios le dé paz. No trate de fabricarla usted. No lo va a poder hacer. No trate de fabricar paz. Pues no. Pues viene de Dios. Esto es algo de Dios. Y en cuarto y último lugar, esta paz es, dice ahí, en toda manera. Esto literalmente es en toda circunstancia. No se ve afectada esta paz por nadie ni por nada, porque es algo que está anclado en la perfecta obra de Cristo. Como dice el autor de Hebreos, en un reino inconmovible. Esa es la paz. Por eso Pablo desea esto para estos hermanos y finalmente que el Señor sea con todos ellos. Sin la presencia de Dios en mi vida y en su vida, mi hermano, ningún cristiano puede vencer la tentación, ninguno puede vencer los ataques de Satanás, ninguno puede vencer este mundo por sí solo, nadie puede servir a Dios con eficacia si la presencia de Dios no está con uno habilitando y sosteniendo la vida del creyente. No quiera vivir su vida cristiana solo. No crea que se las sabe todas. Usted y yo, mi hermano, necesitamos ser conscientes de que estamos delante del rostro de Dios para ser fortalecidos, para ser afirmados, para ser animados, para hablarle de Cristo a otros. Necesitamos que el Señor sea con nosotros en todo. Esto es un correcto deseo para llevarlo a Dios en oración. Aprendemos mucho de las oraciones de Pablo. Versículo 17, Pablo los saluda, y esto breve, una observación. Bueno, yo siempre digo breve y termino. Acá, en medio de este deseo, parece que Pablo le agarra la pluma al que está escribiendo y escribe para autenticar la carta. Ya lo ha dicho, si se fija en capítulo 2, Pablo en capítulo 2, versículo 2, les dice a los hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Había algunas personas que estaban confundiendo a los hermanos e incluso se hacían pasar por Pablo. Y más adelante, versículo 15, le dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y acá Pablo parece que quiere asegurarse de eso, y ahora les dice las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Y dice, muy interesante, Pablo lo que quiere asegurarse acá es que estos hermanos se afirmen y aferren a la verdad inspirada de Dios, que es esta carta.
por medio de esta carta. Y dice, es el signo de toda carta mía. La Biblia de las Américas, si usted tiene la Biblia de las Américas, dice, esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. Pablo le comunicaba a las iglesias de esta forma, a través de cartas. Y de hecho comenzó a hacerlo, esta es una de las primeras, pero Pablo después acostumbró y dice, es el signo de toda carta mía, de todas las cartas. Por providencia del Señor tenemos varias de esas cartas y algunas se han perdido, pero el Señor ha provisto esto para nosotros. Y así Pablo se comunicaba y afirmaba la fe de estos hermanos por medio de las cartas. Entonces es normal que buscara la forma de afirmar esto, de asegurar esto. Utilizaba un escriba. Si usted lee Romanos, un hermano una vez me escribió, paréntesis, ¿no? Perdón que hoy estoy con los paréntesis. Me escribió y me preguntó, estaba trabajando, y un hermano que no es de acá, así que no estoy culpando a nadie. Pero me escribió preguntándome, hermano, ¿quién escribió Romanos? En medio del trabajo, ¿viste? Cuando estás a las corridas decís, ¿por qué esas preguntas? Y yo le puse, y Pablo, hermano, saludos, un abrazo. Así como saludamos. No, hermano, me responde enseguida. No, hermano, no escribió. Fíjese en Romanos 16, 22. Y bueno, me interrumpió y fui a Romanos 16, 22. Y en Romanos 16, 22, claro, Pablo usaba un escriba, ¿no? Y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Me dice, vio, hermano? Sí, hermano, yo no podía quedarme con eso y dije, sí, hermano, pero vaya a Gálatas, en Gálatas capítulo 6, al final, versículo 11, Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como que fue un ida y vuelta a través de versículos. Pablo usaba escribas, pero Pablo también firmaba de esta forma para asegurarse de que no hubiera falsificadores, ahí dando vueltas que los había. Acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo la sabiduría de Dios de dejar una marca distintiva en sus cartas para que los hermanos de las primeras iglesias reconocieran que eran sus cartas. ¿Por qué? Porque rápidamente el error, la herejía comenzaron a propagarse aún entre los hermanos, pero Dios en su providencia, como dijimos, preservó su palabra a fin de que le llegue a estos hermanos y a nosotros, de toda la historia, a fin de que nuestra fe sea informada, aconsejada y afirmada por lo que Dios ha dicho por medio de sus siervos. La única forma, mi hermano, que tenemos de diferenciar la verdad del error es por medio de su palabra. Y ese es nuestro punto de referencia. Entonces es normal la preocupación de Pablo de guardar y asegurar la autenticidad de la revelación especial de Dios para la iglesia, y lo hace de esta forma, firmando él. Es como, bueno, su firma, no la puede falsificar nadie. Bueno, a menos que no sé, sea un buen falsificador, pero Pablo se aseguraba de eso. Y finalmente vimos entonces el deseo de Pablo, vimos el saludo particular de Pablo y esta bendición final, versículo 18. Pablo concluye con la bendición final, expresando acá su deseo para que todos los que creen en Cristo, que son parte de esta iglesia, que están viviendo su fe en medio de diversas pruebas, sigan experimentando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que muchas veces este término ha quedado como usado permanentemente y muchas veces no aplicado correctamente. ¿Qué es esto de la gracia de Dios? Pablo, de hecho, muchas veces usa este término. Y siempre, usted tenga presente que siempre es algo inmerecido de parte de Dios hacia sus criaturas, pero especialmente hacia los creyentes. Algo inmerecido, pero en los saludos, o acá al finalizar la carta, esta bendición final de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros, apunta más al favor divino que la iglesia necesita para perseverar en el camino. No habla solamente de la gracia salvífica, de la gracia que necesita el incrédulo para ser salvo, sino que acá Pablo le escribe a la iglesia, y la iglesia necesita la gracia de Dios para perseverar en el camino. De eso se trata. Pablo acá no tiene un tono, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no tiene un tono de amonestación, no está regañando a los hermanos, no le está diciendo, no, ustedes necesitan la gracia porque la vida de ustedes es un desastre y necesitan la gracia de Dios realmente, porque hermanos, no les estaba diciendo eso, no. De hecho, él da gracias a Dios por estos hermanos, ora por estos hermanos, le habla a otras iglesias de estos hermanos, del testimonio de estos hombres y mujeres que vivían el Evangelio en estas regiones. El Evangelio estaba vivo en ellos y su cristianismo no era una actividad semanal, era la vida de estos hermanos. No era una actividad semanal. ¿Se da cuenta la diferencia? La persona nominal, la persona que cree que es cristiano por una actividad semanal, necesita la gracia salvífica de Dios, porque evidentemente cree que es cristiano, pero necesita a Cristo primeramente, porque piensa que es una actividad. Pero el creyente verdadero, que sale por las puertas de la iglesia, que vive su fe todas las semanas, que da evidencia de su fe, que da muestras de ser un hijo de Dios en sus decisiones, en su familia, en su trabajo, con sus hermanos, en el uso de los medios que Dios ha dado para crecer, necesita también la gracia. Necesita la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor, su favor inmerecido. ¿Para qué? Para ser preservado a lo largo del camino. Necesito la gracia de Dios todos los días. Todos los días. Es realmente de ánimo este final que hace Pablo, porque considere, les está diciendo a todos, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos. Recuerda lo previo, había algunos que estaban desordenados, y Pablo los saluda a todos, porque entiende que la paz del Señor y la gracia, de vuelta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No le dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con los que se están portando bien. No, con toda la iglesia, porque la iglesia necesita la gracia de Dios. Entonces, si usted está caminando medianamente bien en el Señor, bueno, considere por qué o en qué áreas necesita trabajar en su vida, pero sepa que necesita la gracia de Dios para seguir firme. Si usted anda debilitado, si anda confundido, bueno, de nuevo, pregúntese a qué se debe. ¿A qué se debe que anda así? Sea diligente en ordenar su vida. Tiene la palabra de Dios, ordene su vida en la medida que va descubriendo estos patrones de pecado en su vida, trate de ordenarlos y sea diligente en eso. Pero aférrese al Señor. Si ama al Señor y desea con su corazón modificar esos patrones de pecado y servir mejor al Señor, ¿sabe qué? Necesita la gracia del Señor en su vida. Esto es un misterio hermoso. Es un misterio hermoso, porque vivir la vida cristiana requiere toda la comprensión, requiere toda la obediencia, requiere el compromiso del creyente, requiere dedicación, requiere esfuerzo que el cristiano puede dar, pero todo eso sería inútil sin la paz, sin la fortaleza y sin la gracia que Dios da a los creyentes por medio de Cristo. Por eso es una tensión. O sea, yo necesito ser diligente en mi vida cristiana, pero necesito también la paz y la gracia de Dios para mi vida, y así la iglesia necesita crecer.
Por eso Pablo, y para terminar, solo miremos cómo Pablo mostraba este equilibrio. Pablo era equilibrado en estas cosas, entre nuestra responsabilidad y esta dependencia en el poder y la gracia de nuestro Señor. Vayamos un minuto a Colosenses, y con esto vamos finalizando. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo está escribiendo a los colosenses, les está hablando de lo que él sufre y trabaja por la iglesia, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, esto es lo que hace Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la diligencia, este es el ministerio, este es el trabajo, el obrar de Pablo, para lo cual, dice Pablo, también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se da cuenta la tensión? Pablo era diligente, Pablo trabajaba en esto, pero dependía del poder y de la gracia de Dios para todo lo que hacía. Él luchaba, él se esforzaba, pero sabía que era todo inútil si la potencia de Cristo Jesús no estaba actuando en su vida. Por eso es muy pertinente y no está desconectado de todo lo otro que Pablo ha dicho a los tesalonicenses. Este saludo no es una formalidad, es muy correcto y es muy pertinente lo que Pablo desea para estos hermanos, que el Señor de paz os dé siempre paz, en toda manera. Y finalmente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Su vida, mi hermano, y mi vida como cristianos sería totalmente inútil si no dependemos de la paz de Dios que es en Cristo, una paz que no depende de las circunstancias o de si estás bien o estás mal, porque la paz, nuestra paz es Él, y una gracia que nos sostiene, que nos preserva, que nos fortalece, nos empodera para esta vida en la cual sí tenemos que esforzarnos y ser diligentes. Así que, mi hermano, damos gracias a Dios de poder terminar esta carta. Léala en su casa de nuevo, revísela. Si le quedaron dudas a lo largo de esta serie, despejemos esas dudas, pero damos gracias a Dios de que el Señor nos ha permitido recorrer por su gracia esta carta preciosa que Dios nos ha dejado para la iglesia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por permitirnos abrir tu palabra y gracias por habernos permitido recorrer esta carta. Señor, cuántas cosas que a lo largo de nuestra vida vamos a ir descubriendo a través de tu palabra. Es un mar insondable realmente que necesitamos escudriñar cada día, no para llenar nuestra mente, satisfacer nuestras curiosidades o nuestro intelectualismo, sino realmente para que eso encienda nuestro corazón y nos ayude a amarte más y mejor, Señor, y que ese amor se traduzca en vidas transformadas, Señor. Gracias porque eso
todo depende de esta paz que tú has logrado por medio de Cristo, y ahora, siendo ministros de reconciliación, llamamos a otros a esa paz contigo por medio de Cristo. Pero gracias por tu gracia salvífica que nos llevó a Cristo, tu gracia que modificó nuestro corazón para amar a Cristo. Pero Padre, cuánto necesitamos aún tu gracia para seguir avanzando en esta vida, esperándote de forma digna, Señor, en esta vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por sostenernos, Señor. Realmente es nuestro deseo que sigas dándonos de tu paz, que sigas mostrándonos a Cristo, que sigas sosteniéndonos, que tu gracia nos siga preservando, Señor, y realmente que podamos ver esta realidad de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.